secretaría se tomará asistencia. Diputado Albornoz, diputado Elisegui, diputado Allende, diputado Almada, diputado Almará, diputada Almirón, diputada Angerosa, diputada Bargaña, diputado Bisogni, diputado Garrichón, diputado Federic, diputado Flores, diputado Fontaneto, diputado Hakinchuk, diputado Lara, diputado Mendoza, diputado Monge, diputada Monjo, diputado Navarro, diputada Pros, diputada Rodríguez, diputada Romero, diputado Ruberto, diputado Rubio, diputado Schmuck, diputado Sosa, diputada Estrata, diputado Ulloa, diputado Uranga, diputado Ángel Vázquez, diputado Hugo Vázquez, diputado Viale, diputado Viano, diputado Vitulo. Señor presidente, le informo que se encuentran 24 señores diputados en el recinto. Con la presencia de 24 señores diputados queda abierta la 13ª sesión ordinaria del 136 periodo legislativo. Tenemos la presencia de la escuela número 54 Tomás Guido de la ciudad de Crespo, los niños de cuarto grado, a los cuales le damos la bienvenida. Quiero felicitar al equipo docente por tomar esta iniciativa de chicos de tan temprana edad, hacerle conocer dónde se debate en uno de los poderes el futuro, en este caso, de la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. Bueno, algunos diputados seguramente a lo largo de la sesión se van a hacer presentes, pero sí para justificar la inasistencia del diputado Vázquez, Ángel, que por cuestiones personales y Vitulo no van a estar presentes en la reunión. Gracias, diputado. Se toma nota. Diputado Rubio tiene la palabra. Justificar la inasistencia de diputado Federic y Sosa por razones de salud y del diputado Monge por cuestiones particulares. Diputado Almará tiene la palabra. Bueno. Está actividad, Juanito. Queda justificado. Vamos a invitar al diputado Osvaldo Viano para izar la bandera nacional y al diputado Elisegui para izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se dará lectura al acta de la 12ª sesión ordinaria. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una solicitud de que se omita la lectura de la misma si los de señores o demás diputados no tienen observaciones para la misma. Hay una moción. Aprobado. Se procederá de acuerdo a lo indicado por el diputado Navarro.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la 12ª sesión ordinaria realizada el 15 de septiembre. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Aprobado. Por prosecretaría se hará lectura a los asuntos de entrada. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción de omitir la lectura de las comunicaciones oficiales y que si algún diputado o diputada quiere algún expediente lo mismo, lo pida luego por secretaría. Y también que los dictámenes de comisión, los expedientes número 20.898, 20.624, 20.833 y 20.941 queden reservados en secretaría. Hay una moción del diputado Navarro, aprobado. Quedan reservados, señor diputado, los expedientes. Continúa la lectura. Proyectos de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar, de acuerdo a lo que hemos acordado en la reunión de labor parlamentaria, para que queden reservados los proyectos de declaración identificados con los números de expediente 20.959, 20.964, 20.966, 20.968, 20.969, 20.973, 20.978, 20.979 y 20.981. Lo mismo con el proyecto de ley, que es el expediente número 20.972, que los pedidos de informe que cuentan con las firmas correspondientes sean elevados, que son los números de expediente 20.958, 20.962, 20.967, 20.970, 20.971, 20.974, 20.975, 20.976 y 20.977. Si hay asentimiento, se procederá de acuerdo a lo pedido por el diputado Navarro. Hay asentimiento. Corresponde el ingreso de los proyectos de dictámenes no incluidos en la nómina. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir el ingreso de los siguientes dictámenes y proyectos de comisión. El expediente número 20.982, para pedir su ingreso y su reserva en secretaría. El 20.983, su ingreso y reserva en secretaría. El expediente 20.984, ingreso y reserva en secretaría. El expediente 20.940, ingreso y reserva en secretaría. Los expedientes números 20.732 y 20.761, que son unificados ambos para pedir su ingreso y su reserva en secretaría. El expediente número 19.992 y 20.725, unificados también en dictamen de comisión, voy a pedir su ingreso y reserva en secretaría. Se pone a consideración la moción. Hay asentimiento aprobado. Se procederá de acuerdo a lo indicado. ¿Está pidiendo la palabra, diputado Navarro? Diputado Romero estaba pidiendo la palabra. Corresponde el turno de los homenajes. ¿Hay turno de homenaje? No hay homenajes. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tabla. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo el número de expediente 20.898, por el cual se designa con el nombre de Gaucho Rivero a la ruta provincial número 39. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Hay una moción de tratamiento sobre tabla, se requieren 2/3 de los presentes. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de las comisiones de Salud Pública y Desarrollo Social y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley devuelto en revisión bajo el número de expediente 20.624,
por el cual se crea el Programa Provincial de Diabetes. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción formulada por el diputado Navarro. Aprobada. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Salud Pública y Desarrollo Social en el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 20.833, por el cual se crea el Consejo Asesor de Discapacidad en el ámbito del Instituto Provincial de Discapacidad. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señora presidenta, para pedir su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción planteada por el diputado Navarro. Aprobada. Se encuentra reservado el dictamen de las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 20.941, por el cual se crea el Archivo Judicial de la Provincia de Entre Ríos, el que dependerá del Superior Tribunal de Justicia. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señora presidenta, para pedir su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción planteada por el diputado Navarro. Aprobada. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo el número de expediente 20.972, por el cual se restituyen, ratificando lo actuado por la Escribanía Mayor de Gobierno, 2 inmuebles a la Municipalidad de Paraná, donados al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda para la regularización dominial del barrio El Progreso. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señora presidenta, para pedir su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 20.940, por el cual se amplía hasta la suma de 165.500.000 pesos como adicional a lo establecido por ley número 10.322 para que el Poder Ejecutivo capitalice la empresa Energía de Entre Ríos, Sociedad Anónima, ENERSA. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señora presidenta, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción planteada por el diputado Navarro. Aprobada. Se encuentra reservado el dictamen de las Comisiones de Legislación Agraria y del Trabajo, Producción y Economías Regionales y de Legislación General en los proyectos de ley bajo los números de expedientes 20.732 y 20.761 unificados, referidos a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional número 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señora presidenta, para pedir su tratamiento sobre tabla. Se votará la moción formulada por el diputado Navarro. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de las Comisiones de Salud Pública y Desarrollo Social y de Educación, Ciencia y Tecnología en los proyectos de ley bajo los números de expedientes 19.992 y 20.725 unificados, referidos a la promoción de la alimentación saludable de los niños y adolescentes en edad escolar, creación del programa de promoción de alimentación saludable PAS. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señora presidenta, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se votará la moción planteada por el diputado Navarro. Aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de declaración bajo los números de expedientes 20.959, 20.964, 20.966, 20.968, 20.969, 20.973, 20.978, 20.979, 20.981, 20.982, 20.983 y 20.984. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señora presidenta, para solicitar, tal como hemos acordado en la reunión de labor parlamentaria, se vote en conjunto su tratamiento sobre tabla y oportunamente se lo considere de la misma manera. Se votará la moción planteada por el diputado Navarro. Aprobado.
Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó su tratamiento sobre tabla. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo el número de expediente 20.898, por el cual se designa con el nombre de Gaucho Rivero a la ruta provincial número 39. Está en consideración. Tiene la palabra el diputado Bisoño. Muchas gracias, señora presidenta. Cabe recordar que el 26 de agosto próximo pasado se cumplió el 182 aniversario del primer acto soberano de recuperación de las Islas Malvinas, el que realizó el entrerriano, nacido en la entonces Villa Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay, Antonio Florencio Gaucho Rivero. El llamado Gaucho Rivero es un héroe popular de la República Argentina por haber encabezado aquel 26 de agosto de 1833 una rebelión que recuperó para el país el dominio de las Islas Malvinas, las que habían sido ocupadas por la Marina inglesa en enero de ese año. Que Entre Ríos tiene la imagen del Gaucho Rivero a un ciudadano para mostrar al país y al mundo, en el marco de la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas que Argentina viene llevando adelante ante todos los fueros internacionales correspondientes. Y las Islas Malvinas son una causa nacional en la que todos los habitantes y partidos políticos se encuentran unidos en pos de recuperarlas. El Gaucho Rivero no solamente encabezó la recuperación de las Islas Malvinas, sino que además murió luchando en la vuelta de obligado como un verdadero patriota contra la Armada anglo-francesa. Que Concepción del Uruguay, la entonces Arroyo de la China y Entre Ríos necesitan rescatar de su propia historia a sus héroes para pensar desde ellos su presente y proyectar su futuro de fuerte contenido soberano. Que el 2 de marzo de 2015 el Banco Central de la República Argentina puso en circulación un billete de 50 pesos que lleva su figura. Que Concepción del Uruguay también un grupo de vecinos conformaron el espacio llamado Gaucho Rivero y solicitaron que Entre Ríos le brinde al héroe nacional y entrerriano el lugar que se ganó en la historia. Por estas consideraciones es que pido a mis pares se denomine la tal Ruta 39, que no tiene nombre, con el nombre de Gaucho Rivero. Muchísimas gracias, señor. Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general. Aprobado. En particular, artículo 1. Aprobado. Artículo 2. Aprobado. El artículo 3 es de forma, queda aprobado y pasa a revisión al Senado. Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Salud Pública y Desarrollo Social y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley devuelto en revisión bajo el número de expediente 20.624, por el cual se crea el Programa Provincial de Diabetes. En consideración. En consideración. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de comisión. De acuerdo al artículo 128 de la Constitución, se requieren 18 votos para aceptar las modificaciones introducidas por el Senado. Se pone en consideración la votación. Resulta afirmativa. Queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud Pública y Desarrollo Social en el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 20.833, por el cual se crea el Consejo Asesor de Discapacidad en el ámbito del Instituto Provincial de Discapacidad. Está en consideración el expediente. Si no hacen uso de la palabra, se va a votar
en general. Afirmativo. Se va a votar en particular. Si hay asentimiento de los señores diputados, la votación se hará por capítulo. Se va a votar. Está aprobado la votación de esta manera. Se va a votar capítulo 1, que comprende el artículo del 1 al 18. Al octavo, perdón. Del 1 al 8. Afirmativa. Se va a votar el capítulo número 2, que comprende los artículos del 9 al 13. Aprobado. Se va a votar el capítulo 3, que comprende los artículos del 14 al 15. Aprobado. El artículo 16 es de forma. Queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, en el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 20.941, por el cual se crea el Archivo Judicial de la Provincia de Entre Ríos, el que dependerá del Superior Tribunal de Justicia. Tiene la palabra la diputada Romero. Gracias, Presidenta. El proyecto en consideración, como se ha dicho, viene con media sanción de Senado, fue iniciativa del Poder Judicial de Entre Ríos, facultad que tiene a partir de la reforma constitucional de 2008. Viene a solucionar un tema que tiene unos cuantos años. El archivo fue creado, el primer archivo judicial fue creado por Urquiza por un decreto de 1860. Ahí se creó el Archivo General de Entre Ríos. El 10 de junio de 1880 se creó el Archivo General de la Provincia de Entre Ríos, que contiene el archivo histórico Guillermo Sarabí, el archivo administrativo e histórico, que contiene expedientes judiciales de vieja data y resguarda testimonios escritos de expedientes judiciales, fondo documental denominado Fondo de Hacienda. El ámbito de funcionamiento del archivo, por la ley registral 6964, que es una ley de 1982, lo ubica en la órbita del registro de la propiedad inmueble. Existe otra ley complementaria, que es la ley de expurgo, que es la ley 7387 y la ley 8906, que prevé la posibilidad de destrucción, pero exige muchísimos años de existencia del formato papel de los archivos judiciales. Ambas normas son de 1984 y 1985. En el año 2002 existió un convenio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial a los fines de trasladar a la órbita del Poder Judicial el archivo judicial propiamente dicho, que hoy funciona en el ámbito del Ejecutivo. El 23 de abril del año 2002, ese acuerdo fue aprobado por decreto 2313 del gobernador de esos tiempos, y ese traslado nunca se verificó en la práctica en una ley. Este proyecto tiene como objetivos centrales regular con precisión la situación de archivo, regular el expurgo, es decir, la destrucción de expedientes judiciales y documentación generada por el Poder Judicial, con pautas claras en cuanto a cuál es la documentación que puede destruirse y cuál no. Eso lo especifican artículos de la ley que dicen con toda claridad que, por ejemplo, expedientes que se vinculan con datos de filiación, con problemas de familia o con derechos reales no pueden ser destruidos. Y estipula con toda claridad cuáles pueden ser destruidos y con qué tiempo. Hay plazos mínimos, nunca un expediente judicial podrá ser destruido con menos de 3 años. Otro de los objetivos es tener mayor dinamismo en la función del archivo conforme a los requerimientos del Poder Judicial, calificación y clasificación de los documentos, establece plazos de guarda necesarios, y otro de los objetivos fundamental es un acceso ágil, es posibilitar de parte de la población un acceso ágil a la información pública y eliminar superpoblación de archivos que carecen de valor histórico, social y o jurídico. En el articulado del proyecto que vamos a votar, el artículo primero crea propiamente el archivo, el segundo fija los objetivos,
los terceros y cuartos artículos fijan un procedimiento para la destrucción de expedientes. El quinto establece cuáles son los documentos indestructibles y el sexto establece los documentos en duda con una posibilidad de participación de quienes tengan un interés legítimo en la preservación de determinadas piezas que lo pueden expresar ante el propio Poder Judicial. El séptimo establece los plazos para el expurgo, como referí, establece un plazo mínimo de 3 años y un máximo de 10 años. Pongo por un ejemplo, un expediente de una ejecución prendaria o de una ejecución común, a veces se conserva hoy por 60 años, cuando en 10 años es un plazo más que razonable para que sea destruido, no ofrece ningún tipo de interés para la población preservar ese papel. Y crea algo que me parece relevante, que es una sección histórica de documentación judicial con valor histórico, y por esto que decíamos de la posibilidad de acceso al público en general, será mucho más fácil para una institución, para un investigador histórico, para cualquier tipo de investigación, llegar a aquellos procesos judiciales que han tenido un valor y que van a ser conservados en una sección especial. Me parece que es una muy buena norma y que vamos a perfeccionar aquello que vienen reclamando tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, poniendo ahora el archivo judicial a manos del Poder Judicial. Le va a simplificar la labor al Ejecutivo, que va a quedar con otro tipo de archivos a su cargo, y el Poder Judicial va a poder manejar con mucha mayor orden y con mayor acceso al público el archivo de sus expedientes. Y también el expurgo. Y por último quiero decir que se unifican o se condensan en esta norma varias normas existentes, algunas sobre archivo y otras sobre el expurgo de expedientes. Ahora tendrán una sola normativa que me parece que es un avance en todo sentido, que va a posibilitar inclusive que las nuevas tecnologías se incorporen al diseño del reglamento que queda luego a cargo del Poder Judicial. Nada más, Presidenta. Gracias, diputada. Diputada Bargaña tiene la palabra. Escuchaba recién al diputado Bisogni diciendo que Argentina tiene una causa nacional, que es la causa de Malvinas. Nosotros en Paraná y los entrerrianos tenemos una causa, que es la causa de la recuperación del balneario público, Los Arenales, que es un bien de dominio público provincial. Pero aquí que las pruebas que demuestran de manera irrefutable, con sentencias ganadas por el superior gobierno de la provincia en primera, segunda y última instancia, que determinan la línea de ribera y la dominialidad pública de los terrenos en donde hoy está ubicado el Club Náutico, el túnel y el balneario público y el barrio Los Arenales, están en 3 expedientes que hasta el día de hoy el archivo ha ido guardando, pese a que ha habido intentos de hacerlos desaparecer. Por eso quiero dejar constancia hoy en acta, 1 de octubre del 2015, que a partir de ahora quedan bajo la exclusiva responsabilidad del Superior Tribunal de Justicia los expedientes Superior Gobierno de la Provincia contra Miquini Hermanos, Superior Gobierno de la Provincia contra Casa Franchini, Municipalidad de Paraná contra Club Náutico y el incidente de redargución de falsedad de título promovido por el Club Náutico. ¿Y por qué digo esto? Y quiero que conste en acta, señora Presidenta, porque los fiscales de Estado que en una época de Entre Ríos honraban su cargo, como fueron los fiscales Ferrari e Izaguirre, fueron quienes promovieron estos juicios frente a sentencias, como fue la sentencia de la doctora Ali Esaín, en donde hay pruebas, planealtimetría, mapas, planos, fotografías, dictámenes periciales que confirman la dominialidad pública de Los Arenales, del túnel y del balneario hoy Club Náutico. El balneario Los Arenales fue aconsejado al gobernador Busti fuera entregado a manos privadas
por la señora hoy presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Misahuac, quien estaba en ese momento ocupando el cargo de fiscal de Estado. Hoy es presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Entonces, esas pruebas que tarde o temprano, siendo dominialidad pública provincial, son imprescriptibles, inalienables, y en cualquier momento, cuando haya un gobierno decente y un fiscal de Estado decente, se volverán a recuperar, pasan a estar en manos de quien aconsejó el traspaso a manos privadas, que está lucrando con un bien del dominio público provincial. Esos 3 expedientes valen oro para la provincia. Y quiero que quede constancia de que hago responsable al Superior Tribunal de Justicia si esos expedientes se pierden. Entonces, quiero, además de dejar constancia de eso, sugerir que en el proyecto que estamos tratando no solo se tenga en cuenta que no se pueden extinguir los expedientes que tienen que ver con derechos reales, sino que hay expedientes específicos que están caratulados nulidad de título y reivindicación que deben también estar protegidos por la nueva ley. Nada más, señora presidenta. Tiene la palabra la diputada Romero. Yo no comparto las consideraciones que ha realizado sobre el funcionario público la diputada Bargaña, pero sí quiero aclarar, porque me parece importante, que el artículo 5º de la ley que tratamos habla de cuáles documentos son indestructibles. Y en los incisos A y B dice que aquellos expedientes judiciales que tengan disposiciones sobre derechos reales y que contengan disposiciones sobre mensura, deslinde y amojonamiento no son destructibles. Por lo tanto, si la preocupación es que los expedientes en que se discutió judicialmente sobre las tierras vinculadas al borde costero, vinculadas al balneario de los Arenales, queden, seguramente van a quedar, se puede quedar tranquila en razón de que la ley específicamente prevé que aquellos debates judiciales sobre derechos reales no son destructibles. Digamos, aquellos expedientes que reflejen debates judiciales sobre derechos reales o sobre mensura y deslinde no son destructibles. En consideración el proyecto. En general, aprobado. Se va a votar en particular, artículo por artículo. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado. Artículo noveno, aprobado. El artículo 10º es de forma. Queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el proyecto de ley bajo el número de expediente 20.972, por el cual se restituyen, ratificando lo actuado por la Escribanía Mayor de Gobierno, 2 inmuebles a la Municipalidad de Paraná, donados al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda para la regularización dominial del barrio El Progreso. En consideración, tiene la palabra el diputado Uranga. Gracias, señora presidenta. Muy breve, simplemente, bueno, además, en primer lugar, agradecer a los distintos bloques por el acompañamiento de esto, que ni más ni menos que poder consolidar una situación dominial de 46 familias paranaenses que viven en el barrio San Agustín, calle Segundo Sombra, en esa ciudad. Y bueno, que esto es para venir a regularizar una cuestión formal que consiste en ratificar lo actuado por la Escribanía Mayor de Gobierno sobre 2 terrenos, el cual el Instituto Autárquico de la Vivienda de nuestra provincia había
había recibido en su momento de la Municipalidad de Paraná en donación con el cargo de construir viviendas sociales que finalmente se construyeron. Y a su vez es autorizar al IAPB a realizar todas las acciones tendientes a transferir el dominio de otro inmueble cuya matrícula, por supuesto, consta en el texto que estamos acá por aprobar. Este proyecto, que fue instancia de la actual intendenta de la ciudad de Paraná, pero el cual esto pasó por distintas gestiones. Esto fue un acuerdo también allá en el año 2009, también entre la Municipalidad de Paraná y el IAPB, siempre con la intervención de la Escribanía Mayor de Gobierno y aprobado como corresponde por el directorio del instituto, que por supuesto, como corresponde, lo aprobó, pero ante referéndum de esta ratificación legislativa que hoy estamos buscando. Ni más ni menos que poder, dentro de una política de Estado, que es reconocer en la formalidad, no solamente en el derecho casi abstracto, el derecho a la vivienda y terminar de consolidarla, entregándole a cada una de esas familias su título de propiedad, su escritura pública. Gracias. Gracias, diputado. Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general, requiriéndose 2/3 de los votos según el artículo 81 de la Constitución Provincial. Afirmativo. Se va a votar en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. El artículo quinto es de forma. Queda aprobado, pasa a revisión al Senado. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 20.940, por el cual se amplía hasta la suma de 165.500.000 pesos como adicional a lo establecido por ley número 10.322 para que el Poder Ejecutivo capitalice la empresa Energía de Entre Ríos, Sociedad Anónima, Enersa. En consideración. No, todavía está. Bueno, si nadie va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en particular por constar de un solo artículo. Afirmativo. El artículo 2 es de forma, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Legislación Agraria y del Trabajo, Producción y Economías Regionales y de Legislación General en los proyectos de ley bajo los números de expediente 20.732 y 20.761 unificados, referidos a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional número 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar. Está en consideración el proyecto. Tiene la palabra el diputado Albornoz. Vamos a considerar, decía, la aprobación del proyecto de adhesión por parte de la provincia de Entre Ríos a la Ley Nacional 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina, más conocida como Ley de Agricultura Familiar. Bueno, esta es una ley que el Congreso Nacional sancionó en noviembre del año pasado, casi finalizando el Año Internacional de la Agricultura Familiar, y que promulgó el Poder Ejecutivo el 20 de enero de este año, y es la consecuencia de un trabajo articulado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, fundamentalmente desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar y las organizaciones campesinas e indígenas de todo el país. El objetivo general de la ley tiende a promover, fortalecer y potenciar la actividad de los pequeños productores del campo. Justamente la misma designación de la norma como reparación histórica de la agricultura familiar
de alguna manera intenta poner de relieve esa idea del Estado Nacional que con un conjunto de políticas públicas ha promovido el sector, le ha dado visibilidad y ha generado un marco de dignificación y de posibilidades que permitan lo que promueve la segunda parte de la denominación de la ley, que es la construcción de una nueva ruralidad, con más personas, con más trabajadores, con más productores, que democratice el acceso a la tierra y que genere un modelo que se diferencie y de hecho necesita sin duda el apoyo del Estado, y por eso la necesidad de sancionar esta ley, de adherir de la provincia de Entre Ríos, porque en la disputa con el agronegocio, con la concentración, sin duda que los trabajadores más pequeños del campo, los pequeños productores, necesitan de ese apoyo y de ese respaldo. El concepto de la agricultura familiar es un concepto muy amplio que comprende las actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias, pesqueras, forestales, la de producción agroindustrial y artesanal, las tradicionales de recolección y el turismo rural inclusive. El término agricultura familiar incluye pequeños productores, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros, productores familiares y también campesinos y productores rurales sin tierra, y las comunidades también de pueblos originarios. La Federación Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar entiende la agricultura familiar como una forma de vida, como una cuestión cultural, y que le otorga una centralidad a la reproducción social de la familia en el campo, en condiciones dignas, digamos, ¿no? Donde la gestión de las unidades productivas y las inversiones que se realizan en ellas recuperan esa idea de una población del campo que la Argentina ha perdido, digamos, ¿no? De hecho, creo que es importante reseñar, y sin ánimo de extenderme demasiado, en cuanto a los aspectos centrales que consagra la ley a la que estamos adhiriendo hoy, que solo un 8% de la población argentina hoy se encuentra establecida y trabajando en la ruralidad. Sin duda nosotros, de acuerdo a los datos censales de los organismos que específicamente atienden esta realidad en la Argentina, se habla de algo de 250.000, tal vez un poco más, de establecimientos, pequeños establecimientos agropecuarios, producciones agropecuarias. Y la idea hacia el futuro, muy vinculada a la estrategia de construir soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y políticas de autoabastecimiento local y regional, resolver los problemas de la concentración urbana de las poblaciones en las ciudades, que como todos sabemos cada vez se complejizan más y que tienen que ver con la falta de empleo formal o con las mismas situaciones de violencia social que se generan. Bien podrían ser resueltas con esta idea de volver al campo, de multiplicar esas producciones agropecuarias a partir de democratizar la tierra y de una fuerte inversión pública en esa política para llevarlo a un horizonte de 1 millón de producciones agropecuarias, lo que permitiría generar varios millones de puestos de trabajo que hoy también necesitamos. La normativa, además de establecer estos criterios que marcan de alguna manera un rumbo a construir en el marco de la política, de una nueva política agropecuaria y de una nueva ruralidad en la Argentina, establece otros aspectos que creo que son importantes de remarcar, en el sentido de que considera la tierra como un bien social y crea un banco de tierras para el desarrollo de emprendimientos productivos que promuevan el arraigo rural. Otro punto importante es la suspensión de los desalojos, dando protección legal a las familias que poseen y trabajan la tierra desde hace décadas. Esto está planteado en el artículo 19 de la ley, que lo suspende por 3 años y genera una Comisión Nacional Permanente de Regularización Dominial de Tierra y Retierra Rural. Promueve también la utilización, acopio, producción y comercialización de semillas nativas. Prevé la promoción de las ferias locales, zonales y nacionales en el marco de acercar
los productores a los consumidores. Contempla también políticas de infraestructura rural y medidas tendientes a garantizar el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos para los pequeños productores. Para finalizar, decir que la agricultura familiar representa el 20% del Producto Bruto Interno del sector agropecuario nacional, el 20% de las tierras productivas y aproximadamente el 30% del valor de la producción. Casi 31 millones de hectáreas totales y el 65% del total de los productores. La actividad constituye también el 53% del empleo rural en la Argentina. Esto creo que son datos más que relevantes que nos animan a nosotros entonces, y a partir de unificar los expedientes del proyecto de adhesión del que soy autor con un proyecto presentado también por el diputado Joaquín Chuk, rápidamente nos hemos puesto de acuerdo, hemos dictado el despacho, porque entendemos que la provincia de Entre Ríos debe concurrir como también lo pide la ley nacional, a adherir a este marco normativo. La ley también promueve la creación en el ámbito del Ministerio de la Producción de un Consejo Provincial Asesor de la Agricultura Familiar, integrado por diversos organismos con incumbencia en esa política específica, que permita debatir de cara al futuro la implementación y las consecuencias en atención a estos objetivos descritos por parte del Estado y en el marco de esta ley a la que estamos adhiriendo. Sin más que agregar, señora Presidenta, voy a solicitar el acompañamiento de este proyecto por parte de los señores legisladores. Muchas gracias. Gracias, diputado Albornoz. Tiene la palabra el diputado Alicegui. Gracias, Presidenta. Es para presentar mi voto positivo desde Cultura, Educación y Trabajo para este proyecto, que realmente espero que sea una realidad, que no sea uno más de los tantos que presentamos para que nuestros compatriotas o coprovincianos puedan tener acceso a la huerta familiar, como la tenemos mucho. Y tendría que ser realmente no de tipo voluntario, tendría que legislarse algo como, por ejemplo, para adquirir una beca universitaria o una asignación familiar o asignación universal. Tendríamos que legislar sobre eso, porque hay mucha gente, muchos compatriotas, muchos entrerrianos, muchos que están sin trabajo, y cuando realmente es una fábula lo que voy a contar, pero se puede tomar como algo cierto, que tienen lugar de tierra. Algunas personas no tienen la posibilidad que tienen muchas de tener un pequeño terrenito en el fondo de su casa, y a veces no tienen los recursos para darle de comer a sus hijos, y realmente cuando se presentan a pedir un trabajo le preguntan por qué estoy sin trabajo, hace tiempo que estoy cobrando un plan, que estoy cobrando algo, y no sabe que tiene el recurso, como dijo recién el diputado Albornoz, tenemos los recursos del origen, de donde estamos sentados, que es la tierra, ¿no? Así que me parece que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo, pero me parece que habría que hacer un seguimiento realmente, porque las semillas están a disposición en el INTA. El que quiere tener su quinta la va a tener y se puede ocupar y preocupar por eso. Así que bueno, le quería dejar este pensamiento y apoyar este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a votar en general. Aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. El artículo cuarto es de forma, queda aprobado y pasa a revisión al Senado. Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Salud Pública y Desarrollo Social y de Educación, Ciencia y Tecnología,
en los proyectos de ley bajo los números de expedientes 19.992 y 20.725 unificados, referidos a la promoción de la alimentación saludable de los niños y adolescentes en edad escolar, creación del programa de promoción de alimentación saludable PAS. En consideración. Tiene la palabra el diputado Osmún. Perdón. Está votando. Bueno, en consideración vamos a votar en general. Aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado. Artículo noveno, aprobado. Artículo décimo, aprobado. Artículo undécimo, aprobado. El artículo duodécimo de forma queda aprobado y pasa a revisión al Senado. Corresponde considerar los proyectos de declaración bajo los números de expedientes 20.959, 20.964, 20.966, 20.968, 20.969, 20.973, 20.978, 20.979, 20.981, 20.982, 20.983, 20.984, para los que se aprobó su tratamiento sobre tablas. En consideración. Vamos a hacer la votación entonces. Se van a votar todos los expedientes anunciados. En general, aprobados. Quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los órdenes del día. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 20.586, por el cual se modifica el artículo 54 de la ley número 9.824, creación del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Entre Ríos. Diputado Navarro, tiene la palabra. Sí, señora presidenta, para hacer en este expediente una solicitud o una moción de que pase al orden del día de la próxima sesión. Se va a votar la moción del diputado Navarro. Aprobado. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo el número de expediente 20.082, por el cual se proponen acciones tendientes a garantizar la autonomía e independencia de las personas ciegas o con baja visión en pos de fortalecer procesos de inclusión. En consideración al expediente, tiene la palabra diputada Pros. Sí, muchas gracias, señora Presidente. Brevemente es para comentar un poco en qué consiste este proyecto que tiene, digamos, como máxima intención una mayor accesibilidad y independencia para las personas ciegas o de baja visión, que es la aplicación del código de respuesta rápida denominado QR. Para ser más clara en el ejemplo, es el que utiliza actualmente la AFIP, donde desde un teléfono celular uno toma una foto y automáticamente recibe toda la información de ese lugar. En este caso estamos hablando de los datos que AFIP necesita. Nosotros estamos hablando de la aplicación de este sistema en todo lo que sea folletería de información, todo lo que sean facturas de servicios, para que de esta manera una persona ciega o no vidente desde su teléfono celular rápidamente pueda acceder a esta información sin requerir de otra persona para que lo ayude, porque esta información
en este caso estaría dada en un mensaje de audio. Esto no requiere realmente mayores gastos, es la implementación a través de un programa que tiene que ver con el uso de la tecnología actual y de fácil acceso para cualquiera. Es por esto y planteamos este sistema y no un sistema en braille, porque también hemos estado trabajando con personas ciegas y nos han comentado y nos han informado que una persona aprende braille fácilmente en la niñez. Cuando una persona queda ciega o con muy baja visión en una edad adulta, es muy difícil que pueda aprender. Por lo tanto, no tiene acceso, no podría leer braille ya a esta altura. Entonces, esto es un sistema que aplicado solucionaría este tipo de dificultades. Y con la esperanza, que trabajaremos en ello, a futuro poder lograr que todos los productos, todas las rotulaciones vengan en este sistema. Es por esto que pido el acompañamiento de todos mis pares. Muchas gracias. Gracias, diputada. Si nadie va a hacer uso de la palabra, vamos a votar en general. Aprobado. Se va a votar ahora en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. El artículo quinto es de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo el número de expediente 19.620, por el cual se establece un marco normativo para garantizar la protección integral de los derechos de los adultos mayores reconocidos en los tratados internacionales vigentes, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Está en consideración. Tiene la palabra la diputada Pros. Gracias, señora Presidente. Sí, este proyecto de ley que implicó un trabajo bastante extenso, donde antes de ser presentado a consideración de esta Cámara, fue discutido y fue trabajado con, voy a mencionar a algunas de las personas, el doctor Daniel Elías, de la Caja de Jubilaciones, el doctor Danilo Corona, que pertenece al Centro de Jubilados Corrales y a su vez integra el Consejo Provincial de Adultos Mayores, la magíster María del Carmen Ludi, que creería que es la persona que más sabe del tema de vejez y de adultos mayores en la provincia, con la gente que integra la Dirección de Integración Comunitaria, con el ANSES, con el Consejo Municipal de Adultos Mayores de la Municipalidad de Paraná y también consultado con el Consejo Nacional de Adultos Mayores. Esta ley pretende promover el derecho de los adultos mayores en forma integral, teniendo en cuenta todos sus aspectos, particularmente teniendo en cuenta que Argentina es el tercer país en América Latina en tener mayor población envejecida. Entre Ríos es la cuarta ciudad en el país. Tenemos una población cada vez más longeva y esto, gracias a Dios, se va a ir prolongando y se va extendiendo con el tiempo. Y si bien hay muchos enunciados y muchas referencias a los adultos mayores, realmente no hay mucha legislación al respecto. Esta ley pretende ser una herramienta para impulsar políticas que contemplen a la vejez como un estado de vida pleno. Realmente cada día se reconocen más los derechos de los adultos mayores, pero todavía hace falta mucho trabajo. Hoy, y lo digo así como sintiéndome con mucha emoción, si se quiere, porque he trabajado mucho en este proyecto que fue presentado en el año 2012 y que recién hoy logramos que pueda ser tratado, y justo coincide el día de hoy se celebra el Día Internacional del Adulto Mayor.
Así que doblemente feliz que en este día entre este proyecto a su tratamiento. Me gustaría, en función y en razón de todos los adultos mayores de nuestra provincia, que este proyecto sea acompañado por el voto de todos mis pares. Muchas gracias. Gracias, diputada Pros. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general. Afirmativo. Se va a votar en particular y si hay asentimiento de los señores diputados, la votación se podrá hacer por títulos, según el artículo 109 del reglamento. Hay asentimiento de los señores diputados. Entonces se va a votar el título número 1, que comprende los artículos del 1 al 6. Afirmativo. Se va a votar el título 2, que comprende desde el artículo 7 al artículo 19. Aprobado. Se va a votar el título 3, tercero, que comprende los artículos 20 al 22. Aprobado. Se va a votar el título 4, que comprende los artículos 23 y 24. Aprobado. Se va a votar el título 5, que comprende los artículos 25 y 26. Afirmativo. El artículo 27 es de forma, queda aprobado y pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 20.894, por el cual se crea un juzgado de paz con asiento en la localidad de Villa Alcaraz, departamento La Paz. Está en consideración el proyecto. Si no se hace uso de la palabra, se votará en general. Afirmativo. Se va a votar en particular. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. El artículo 6 es de forma, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en el proyecto de ley devuelto en revisión bajo el número de expediente 20.045, por el cual se establecen los principios de educación ambiental. Está en consideración el proyecto. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general. Afirmativo. Se va a votar en particular y si hay asentimiento de los señores diputados, la votación se hará por capítulo, según el artículo 109 del reglamento. Aprobado. Capítulo 1, que va del artículo 1 al 5. Aprobado. Se va a votar el capítulo 2, desde el artículo 6 al 8. Afirmativo. El artículo 3, desde el artículo 9, del artículo 9 al 11. Aprobado. El capítulo 4, cuarto, desde el artículo 12 al 13, afirmativo. Se va a votar el capítulo 5, que comprende el artículo 14, aprobado. Se van a votar las disposiciones transitorias, que comprenden los artículos 15 y 16, aprobado. El artículo 17 es de forma. En consecuencia, como se insiste con el texto que se aprobó en esta Cámara el 3 de diciembre de 2013, se gira nuevamente al Senado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.